Imagina por un momento que tu mente es un vasto terreno vacío, un lugar lleno de posibilidades, pero también de escombros, pensamientos que no te sirven, creencias que te limitan, dudas que bloquean tu impulso. Ahora imagina que tú eres el arquitecto, que tienes en tus manos las herramientas para diseñar cada rincón, levantar cada estructura y decidir qué permanece y qué debe derrumbarse. Cada pensamiento que albergas, cada palabra que te dices a ti mismo, cada emoción que permites crecer, es un ladrillo de tu construcción interior. Y aunque muchas veces parezca que los planos de nuestra mente ya están escritos, la verdad es que nunca es tarde para tomar el control, rediseñar tu mundo interno y construir un pensamiento que te impulse hacia lo que realmente deseas. Este libro no es solo teoría, es un manual práctico para quienes desean dejar de ser meros habitantes de su mente y convertirse en arquitectos conscientes de su realidad. Aquí aprenderás a reconocer los cimientos de tus creencias, derribar muros limitantes, fortalecer pilares de resiliencia y proyectar nuevos horizontes de posibilidades. Si alguna vez sentiste que tu mente trabajaba en tu contra, que tus dudas se interponían entre tú y tus sueños o que tus hábitos y pensamientos te mantenían estancado, este es el momento de dar un giro. Porque la mente, al igual que una ciudad, puede ser reconstruida, mejorada y embellecida, y tú tienes el plano en tus manos. Bienvenido a la obra más importante de tu vida, tú mismo. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La mente como arquitectura. Desde el momento en que nacemos, nuestra mente comienza a construirse de manera silenciosa pero constante, como un edificio que se levanta sin que nosotros nos demos cuenta, ladrillo a ladrillo, idea a idea, experiencia a experiencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada interacción que tenemos con el mundo exterior se convierte en un elemento estructural de nuestra realidad interna, y sin embargo, pocas personas comprenden que esta construcción puede ser diseñada de forma consciente. La mente no es solo un conjunto de recuerdos, ideas y emociones flotando al azar, es un sistema complejo y perfectamente susceptible de ser moldeado, un terreno en el que podemos levantar fortalezas y derribar muros que nos limitan. Imagina por un momento que tu cerebro es como un enorme lienzo arquitectónico, donde tus creencias son los cimientos invisibles, tus pensamientos los pilares que sostienen cada piso y tus emociones los materiales que pueden fortalecer o debilitar toda la estructura. Cuando comprendemos que cada pensamiento actúa como un ladrillo, cada palabra que nos decimos a nosotros mismos como cemento y cada hábito como una viga, nos damos cuenta de que podemos decidir la forma y la altura de nuestro edificio mental. Sin embargo, muchas personas viven toda su vida en construcciones improvisadas, llenas de grietas y habitaciones mal distribuidas, sin darse cuenta de que la clave está en asumir el rol de arquitecto consciente y no de simple habitante. Comprender la mente como arquitectura implica observar con detalle cada zona de nuestra vida mental, los pensamientos repetitivos que se convierten en autopistas neuronales, las emociones que erosionan o fortalecen los muros internos, las creencias heredadas que funcionan como planos antiguos que quizá ya no nos sirven, y los hábitos que, sin supervisión, crean pasadizos que nos alejan de nuestros objetivos. Al tomar conciencia de todo esto, comenzamos a ver que no somos víctimas de nuestra mente, sino creadores de ella, y que cada decisión que tomamos sobre cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar influye directamente en la solidez de nuestra construcción interna. La arquitectura mental no es un acto único, es un proceso diario de atención y ajuste, donde cada pensamiento puede ser revisado, cada emoción comprendida y cada creencia evaluada. Aprender a observar nuestro diálogo interno con la objetividad de un arquitecto que revisa sus planos nos permite detectar grietas antes de que se conviertan en problemas estructurales, reforzar pilares debilitados y derribar construcciones obsoletas que no aportan a nuestra vida. Esta perspectiva nos otorga un poder extraordinario, la posibilidad de crear una mente que nos impulse en lugar de detenernos, que genere ideas, soluciones y estrategias en lugar de dudas y miedo.
Al concebir la mente como un edificio en constante construcción, también entendemos que no existe el error definitivo. Siempre podemos remodelar, añadir nuevos pisos y mejorar los cimientos. Esto requiere valentía, disciplina y paciencia, porque al igual que un arquitecto no puede levantar un rascacielos en un solo día, nuestra mente necesita tiempo y práctica consciente para transformarse, pero la ventaja es que cada esfuerzo deja un impacto tangible y duradero en nuestra manera de vivir y de relacionarnos con el mundo. Comprender la mente como arquitectura nos obliga a tomar responsabilidad, a dejar de culpar a circunstancias externas o personas por nuestros bloqueos y nos invita a mirar hacia adentro con honestidad. Cada pensamiento negativo que dejamos crecer es una grieta que puede convertirse en un abismo. Cada creencia potenciadora que cultivamos es un pilar que sostiene nuestro futuro. Y al final, entender la mente de esta manera nos permite soñar en grande, porque sabemos que los límites no los define la vida ni los demás, sino la solidez y el diseño de nuestra propia construcción interior, y que si somos capaces de dominar la forma en que pensamos, de elegir qué pensamientos albergamos y cómo los reforzamos, podemos crear no solo una mente más fuerte y resiliente, sino una realidad que refleje con fidelidad nuestra intención más profunda de crecer, aprender y prosperar. La mente como arquitectura no es una metáfora, es un llamado a asumir el control consciente de nuestros procesos internos, a diseñar de manera estratégica y deliberada cada rincón de nuestro mundo interior, a construir pensamientos que nos impulsen, emociones que nos fortalezcan y hábitos que sostengan todo lo que queremos lograr. Solo cuando comprendemos esto, cuando nos convertimos en arquitectos de nuestra propia mente, podemos empezar a vivir de forma auténtica, con claridad, con propósito y con la certeza de que nuestra realidad exterior es un reflejo directo de la construcción interior que hemos decidido levantar. Capítulo 2. Planos invisibles. Cada uno de nosotros vive rodeado de planos invisibles que guían la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Planos que muchas veces ni siquiera llegamos a cuestionar y que, sin embargo, determinan con precisión la dirección de nuestra vida. Estos planos invisibles son nuestras creencias, esas construcciones mentales que funcionan como mapas internos y que, al igual que planos de un arquitecto, definen los límites, la altura y la extensión de nuestras posibilidades. Lo interesante es que la mayoría de estos planos no fueron diseñados por nosotros, llegaron desde fuera, se imprimieron durante nuestra infancia, se filtraron en conversaciones, en experiencias de aprendizaje, en ejemplos que nos marcaron, en fracasos que nos enseñaron a temer, en éxitos que nos mostraron que era posible. Algunos de estos planos son sólidos y útiles, como cimientos que nos sostienen en momentos de incertidumbre, mientras que otros son tan rígidos que terminan restringiendo la expansión natural de nuestra mente, convirtiéndose en paredes invisibles que no vemos, pero que nos limitan. La clave está en aprender a identificar estos planos, a observarlos con la objetividad de un ingeniero que analiza una construcción desde sus cimientos y preguntarnos si todavía nos sirven o si es momento de rediseñarlos. Un plano que se percibe como limitante puede manifestarse en pensamientos como no soy suficiente, no puedo lograrlo, esto no es para mí, pero también puede aparecer en formas más sutiles, disfrazadas de comodidad, conformismo o hábitos que nos mantienen en zonas conocidas, seguras pero estrechas. Muchas veces vivimos nuestra vida siguiendo estos planos sin cuestionarlos, pensando que nuestras limitaciones son externas o inevitables, sin darnos cuenta de que la verdadera limitación reside en nuestra mente. Y cuanto más tiempo dejamos que estos planos invisibles gobiernen nuestra forma de pensar, más se consolida su poder, porque nuestra mente es un organismo que busca coherencia. Si algo se ha repetido lo suficiente, si ha sido reforzado por experiencias, opiniones o emociones, termina convirtiéndose en norma, en estructura firme que nos parece incuestionable. El primer paso para transformar nuestra realidad es reconocer que estos planos existen, que son maleables y que podemos rediseñarlos.
Esto requiere un nivel profundo de introspección y honestidad, porque implica mirar los pensamientos y creencias que hemos aceptado como verdaderos durante años y evaluar si realmente nos empoderan o nos limitan. A veces, este ejercicio revela dolor, miedo o frustración, porque descubrimos que muchas decisiones fueron tomadas bajo planos diseñados por otros o por experiencias pasadas que ya no nos representan. Sin embargo, este descubrimiento es liberador, porque al entender que los planos invisibles son creaciones mentales, comprendemos que podemos cambiarlos, reescribirlos, expandirlos y sobre todo, utilizarlos como herramientas para impulsar nuestro crecimiento en lugar de frenarlo. La reflexión sobre nuestros planos internos nos lleva también a cuestionar los pilares sobre los que hemos levantado nuestra identidad. ¿Cuántos de mis hábitos y pensamientos provienen de una convicción propia y cuántos son la reproducción de patrones ajenos? ¿Cuántas decisiones he tomado guiado por un plano invisible que creí firme, pero que en realidad limitaba mi potencial? Esta es la diferencia entre vivir de manera automática y vivir con conciencia arquitectónica, entre aceptar estructuras mentales heredadas y construir intencionalmente aquellas que reflejan nuestros valores, objetivos y sueños. Entender los planos invisibles también nos permite reconocer la relación directa entre creencias y emociones, entre pensamiento y acción. Una creencia limitante genera emociones de miedo, inseguridad o duda, que a su vez influyen en nuestros comportamientos y nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos. Por el contrario, un plano diseñado conscientemente, basado en creencias potenciadoras y en autoafirmaciones constructivas, genera emociones de confianza, motivación y claridad, que se traducen en acciones consistentes y productivas. Así, la arquitectura de nuestra mente no se limita a una estructura estática, es un sistema dinámico, donde cada plano influye en otro, donde cada decisión de replantear un pensamiento genera ondas que modifican toda la construcción interior. Este proceso de revisión constante es esencial porque la vida misma está en constante cambio y nuestros planos deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse, crecer y sostener nuevas experiencias sin colapsar. Cada momento de introspección, cada cuestionamiento de una creencia, cada desafío que enfrentamos con la intención de aprender y no de resistir, es un acto de construcción consciente, una oportunidad de redibujar nuestros planos internos y acercarnos a la versión de nosotros mismos que realmente deseamos ser. Al reflexionar sobre los planos invisibles, también descubrimos un principio poderoso. La mente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado con convicción. Esto significa que un plano diseñado con claridad, propósito y detalle puede tener un impacto tan profundo en nuestra vida como la experiencia más concreta. Por eso, al convertirnos en arquitectos conscientes de nuestros pensamientos, adquirimos la habilidad de diseñar creencias que nos impulsen, emociones que nos fortalezcan y hábitos que sostengan nuestra expansión. Este capítulo no nos invita más a comprender, a practicar, a mirar detenidamente cada plano que guía nuestra vida, a identificar aquellos que limitan nuestra grandeza y atrevernos a redibujarlos no con prisa, sino con precisión y conciencia. Porque solo cuando comprendemos que los planos invisibles existen y que tenemos el poder de transformarlos, comenzamos a vivir de manera auténtica, con intención, claridad y propósito, construyendo no solo pensamientos que nos impulsen, sino una realidad que refleje fielmente nuestra verdadera esencia y nuestro potencial más elevado. Entendiendo que cada ladrillo, cada pilar y cada plano de nuestra mente puede ser diseñado con intención y que el poder de esa construcción consciente es lo que nos permite no solo existir, sino crear, crecer y trascender. Capítulo 3. El terreno emocional. El terreno emocional es el espacio más fundamental de nuestra arquitectura mental, la base sobre la cual se levantan los pensamientos, las creencias y los hábitos, y al mismo tiempo la dimensión más compleja y delicada de toda construcción interior. Cada emoción que sentimos, ya sea alegría, miedo, tristeza, frustración o amor, actúa como un material de construcción que puede fortalecer o debilitar los cimientos de nuestra mente. Y sin embargo, pocas veces nos detenemos a observar cómo influyen en nuestra vida y en la forma en que pensamos.
Imagina por un momento que tus emociones son el suelo de un terreno donde deseas levantar un edificio. Si el terreno es fértil, estable y bien preparado, los pilares se sostendrán firmes, los muros resistirán las tormentas y cada piso podrá crecer con seguridad. Pero si el terreno está lleno de rocas, grietas o lodo inestable, cualquier construcción será frágil, susceptible a derrumbarse ante la menor presión, y por más fuertes que sean los ladrillos, por más cuidados que tengas en el diseño, el edificio será inestable. Así ocurre con nuestra mente. Un pensamiento positivo sin conexión con una emoción genuina puede ser tan frágil como un edificio sin cimientos. Y una emoción intensa sin conciencia puede derribar las estructuras más sólidas que hemos intentado levantar. El primer paso para trabajar con el terreno emocional es la observación consciente. La mayoría de las personas viven atrapadas en sus emociones, reaccionando sin darse cuenta, permitiendo que miedos, inseguridades o resentimientos guíen sus decisiones. Aprender a observarlas con neutralidad, como un arquitecto que analiza el terreno antes de construir, nos permite entender no solo qué sentimos, sino por qué lo sentimos, cuál es el origen de esa emoción y qué función cumple en nuestra vida. Cada emoción tiene un propósito. El miedo nos alerta de peligros, la tristeza nos invita a reflexionar y soltar, la frustración nos señala áreas de mejora y la alegría nos recuerda lo que valoramos. Cuando comprendemos que ninguna emoción es mala en sí misma, comenzamos a verlas como materiales que podemos utilizar estratégicamente, no como enemigos que debemos suprimir. El terreno emocional también está marcado por capas. Emociones heredadas, experiencias pasadas, traumas, logros y fracasos se superponen unas sobre otras, formando un estrato complejo que moldea nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Reconocer estas capas nos permite actuar como excavadores conscientes, removiendo lo que ya no nos sirve, estabilizando lo que es valioso y preparando la base para construir pensamientos y creencias más sólidos y funcionales. Además, nuestras emociones no existen de manera aislada, se entrelazan con nuestros pensamientos y hábitos en un ciclo constante. Un pensamiento negativo provoca una emoción debilitante, que a su vez refuerza el pensamiento, creando un patrón difícil de romper. De la misma manera, una emoción positiva genera pensamientos que nos motivan, incrementa nuestra confianza y nos impulsan a actuar. Entender esta interacción nos da un poder extraordinario. Podemos intervenir en el ciclo, elegir conscientemente cómo responder y transformar un terreno emocional inestable en uno fértil capaz de sostener cualquier estructura mental que decidamos levantar. Otro aspecto crucial es la aceptación emocional. Muchas personas intentan ignorar o reprimir emociones incómodas, creyendo que suprimirlas es la forma de mantener la estabilidad. Pero reprimir emociones es como intentar construir sobre terreno movedizo. Tarde o temprano las grietas aparecen, y la presión acumulada puede derrumbar incluso la construcción más cuidadosa. Aprender a sentir, procesar y canalizar las emociones de manera consciente es esencial para crear una mente resistente y flexible. La reflexión profunda sobre nuestro terreno emocional también nos lleva a cuestionarnos cómo influyen nuestras relaciones, decisiones y objetivos. Emociones no procesadas afectan la forma en que nos comunicamos, la claridad de nuestro juicio y la calidad de nuestras acciones. Por eso, trabajar el terreno emocional no es solo un acto de autocuidado, es una estrategia de construcción consciente que impacta en cada área de nuestra vida, desde la productividad hasta la creatividad, desde la salud mental hasta la conexión con los demás. Este capítulo invita a desarrollar un mapa emocional, a identificar las zonas fértiles y las áreas inestables, a reconocer patrones de reacción y a tomar responsabilidad sobre nuestra respuesta ante cada estímulo. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra capacidad de construir pensamientos sólidos, sino que adquirimos la habilidad de moldear nuestra realidad con mayor claridad y eficacia. Finalmente, entender el terreno emocional nos recuerda que la mente y el corazón no están separados, son dos dimensiones de la misma arquitectura.
Un edificio mental puede ser fuerte, pero si sus cimientos emocionales son frágiles, toda la construcción está en riesgo. Por eso, dedicar tiempo a explorar, comprender y fortalecer nuestro terreno emocional no es un lujo ni una opción, es la condición esencial para convertirnos en arquitectos conscientes de nuestra mente, capaces de diseñar pensamientos que nos impulsen, emociones que nos fortalezcan y una vida que refleje la coherencia y estabilidad de nuestra verdadera esencia, construyendo día a día un espacio interior sólido, resiliente y fértil, capaz de sostener cualquier sueño, cualquier desafío y cualquier transformación que decidamos emprender. Capítulo 4. El diálogo interno. El diálogo interno es la conversación silenciosa que mantenemos con nosotros mismos, el hilo invisible que conecta cada pensamiento, emoción y decisión, y al mismo tiempo es el arquitecto más influyente de nuestra mente. La mayoría de las personas no le da importancia, pero lo que nos decimos constantemente determina la forma de nuestros planos invisibles, la estabilidad de nuestro terreno emocional y la solidez de los cimientos sobre los que construimos nuestra vida. Imagina por un momento que tu mente es un vasto salón en construcción, y cada palabra que te dices a ti mismo es un martillazo o un clavo que fija las vigas. Algunas palabras construyen, otras destruyen, y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos dejando marcas profundas que luego resultan difíciles de reparar. El diálogo interno no es solo pensamiento, es la narrativa que creamos sobre nuestra existencia, la interpretación de los eventos, la forma en que juzgamos nuestras acciones y evaluamos nuestro valor. Y aquí reside un hecho fundamental. No somos víctimas de nuestros pensamientos, pero sí somos responsables de escucharlos, cuestionarlos y, si es necesario, transformarlos. Una voz interna crítica que repite constantemente "no puedo", "no merezco esto" o "esto es imposible", funciona como un arquitecto negligente que proyecta planos defectuosos, cimientos inestables y estructuras condenadas al colapso. Por el contrario, un diálogo interno consciente, amable y orientado al crecimiento actúa como un maestro arquitecto que revisa los planos, fortalece pilares y asegura que cada decisión sea coherente con nuestros objetivos y valores más profundos. El primer paso para transformar nuestro diálogo interno es la observación consciente, prestar atención a la voz que nos habla en cada momento, identificar patrones recurrentes, reconocer cuando estamos autoboicoteándonos o repitiendo historias que no nos sirven, y tomar nota de cómo estos patrones afectan nuestras emociones y comportamientos. Esta práctica requiere paciencia, porque muchas voces internas son tan automáticas que se sienten como verdades inquebrantables, cuando en realidad son interpretaciones aprendidas, hábitos mentales y creencias heredadas que podemos modificar si somos lo suficientemente conscientes. Una vez que comenzamos a observar, podemos pasar a la evaluación crítica, preguntarnos si lo que nos decimos nos impulsa o nos detiene, si la narrativa que mantenemos sobre nosotros mismos y sobre la vida refleja nuestra verdadera esencia, o si es simplemente un eco de experiencias pasadas, miedos ajenos o expectativas externas. Este proceso es liberador porque nos permite entender que la voz interna no es un enemigo, sino un recurso poderoso que puede ser rediseñado, calibrado y utilizado como una herramienta de crecimiento. El siguiente paso es la transformación activa, aprender a corregir, matizar y orientar nuestro diálogo interno de manera consciente. Esto no significa ignorar los problemas ni disfrazar la realidad, sino reconocer los desafíos con claridad y a la vez reforzar la confianza, la resiliencia y la creatividad. Cada pensamiento transformado es un ladrillo sólido que fortalece los pilares de nuestra mente. Cada palabra positiva es un refuerzo que estabiliza el terreno emocional, y cada narrativa coherente nos permite construir estructuras mentales capaces de sostener nuestros sueños y objetivos más ambiciosos. El diálogo interno también nos enseña sobre la importancia de la autoempatía. Muchas veces somos más duros con nosotros mismos que con cualquier otra persona. Criticamos, juzgamos y castigamos nuestras decisiones como si cada error fuera un desastre irreversible. Esta dureza constante erosiona nuestros cimientos, genera grietas en el terreno emocional y nos impide avanzar con confianza.
Aprender a hablarse con compasión no es indulgencia, sino inteligencia emocional. Es entender que cada error es una oportunidad de aprendizaje, cada tropiezo una guía para rediseñar los planos internos y cada desafío una invitación a fortalecer los pilares de nuestra mente. Además, el diálogo interno nos permite anticipar y manejar obstáculos porque nos da la capacidad de planificar respuestas, evaluar escenarios y construir estrategias internas antes de que los desafíos externos nos golpeen. La mente preparada, entrenada a través de conversaciones conscientes y reflexivas consigo misma, no se derrumba ante la adversidad, se adapta, encuentra soluciones y mantiene la integridad de sus estructuras internas. Por último, el diálogo interno nos conecta con nuestra autenticidad. Escuchar, comprender y guiar nuestra voz interna nos ayuda a diferenciar entre lo que realmente queremos y lo que hemos aceptado por inercia o presión externa. Nos permite alinear nuestras decisiones con nuestros valores, crear metas que reflejen nuestra esencia y sostener nuestra construcción mental con coherencia, resiliencia y propósito. Comprender y transformar nuestro diálogo interno no es un proceso rápido ni fácil, requiere práctica, atención y valentía, porque implica enfrentar miedos, cuestionar hábitos y asumir plena responsabilidad por la narrativa que nos contamos cada día. Pero el resultado es extraordinario, una mente más fuerte, una vida más consciente y un terreno interior fértil donde los pensamientos no solo nos impulsan, sino que actúan como pilares que sostienen nuestra capacidad de crear, crecer y trascender, permitiéndonos vivir de manera intencional, auténtica y alineada con nuestra mejor versión. El diálogo interno, cuando se domina, se convierte en el motor invisible que transforma cada ladrillo, cada plano y cada cimiento de nuestra mente en una construcción sólida, resiliente y capaz de sostener no solo nuestros objetivos, sino nuestra propia esencia más auténtica. Capítulo 5. Creencias que sostienen y creencias que limitan. Las creencias son los pilares invisibles sobre los que construimos nuestra realidad. Determinan cómo interpretamos los eventos, cómo nos relacionamos con los demás y sobre todo cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Son tan poderosas que pueden impulsar nuestros logros o sabotearlos sin que nos demos cuenta, porque operan en gran parte de manera automática, funcionando como filtros que condicionan cada pensamiento y cada acción. Desde temprana edad absorbemos creencias de nuestro entorno, de la familia, la escuela, la sociedad, la cultura. Aprendemos lo que es posible y lo que es imposible, lo que es bueno o malo, lo que es realista o arriesgado. Muchas de estas creencias permanecen arraigadas sin ser cuestionadas, como estructuras subterráneas que sostienen la arquitectura de nuestra mente. Y aunque en algún momento pudieron servirnos para adaptarnos, con el tiempo algunas se convierten en límites silenciosos que bloquean nuestro crecimiento y nos impiden desplegar nuestro verdadero potencial. El primer paso para transformar nuestra mente consiste en identificar estas creencias. Observar con honestidad qué pensamos sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades, sobre la abundancia, sobre el éxito, sobre las relaciones y sobre la vida en general. Algunas creencias actúan como cimientos firmes. La confianza en nuestra capacidad de aprender, la certeza de que podemos superar obstáculos, la convicción de que merecemos respeto y amor. Estas creencias nos sostienen, nos fortalecen y nos permiten construir pensamientos positivos y acciones coherentes con nuestros objetivos. Otras creencias, en cambio, funcionan como muros invisibles que nos encierran en un espacio limitado. No soy suficiente, es demasiado tarde para cambiar, si fracaso significa que no valgo nada. Estas creencias limitantes son traicioneras porque parecen verdades inamovibles y muchas veces nos hacen actuar en contra de nuestro propio bienestar o aplazan decisiones que podrían transformar nuestra vida. La reflexión profunda sobre nuestras creencias implica examinar su origen y su validez. Preguntarnos honestamente, ¿esta creencia es mía o me fue impuesta por alguien más? ¿Se basa en hechos comprobables o es una interpretación subjetiva? ¿Me ayuda a crecer o me mantiene estancado?
Este examen consciente nos da la oportunidad de distinguir entre lo que nos fortalece y lo que nos limita, y de decidir de manera consciente qué creencias queremos mantener, cuáles necesitamos transformar y cuáles podemos soltar sin remordimientos. Transformar creencias no es un proceso instantáneo, requiere tiempo, repetición y práctica consciente. Cada vez que identificamos un pensamiento limitante, tenemos la oportunidad de reescribirlo en términos que nos empoderen, reemplazando "no puedo hacerlo" por "puedo aprender y mejorar". "No merezco esto" por "mereceré lo que construya con esfuerzo y coherencia". Cada reprogramación consciente es un ladrillo nuevo que fortalece los cimientos de nuestra mente y permite levantar estructuras más sólidas, resistentes y expansivas. Además, nuestras creencias no operan de manera aislada, están interconectadas en sistemas que afectan nuestras emociones, nuestros hábitos y nuestras decisiones. Una creencia limitante sobre la abundancia, por ejemplo, puede generar miedo al riesgo, lo que provoca inacción, lo que a su vez refuerza la creencia inicial, creando un ciclo difícil de romper. Romper estos ciclos implica tomar responsabilidad activa sobre lo que creemos, observar cómo cada creencia se manifiesta en nuestra vida y elegir conscientemente la que queremos cultivar. Parte de este proceso también es aceptar la incertidumbre y la flexibilidad. No todas las creencias nuevas tienen evidencia inmediata de su validez. Algunas requieren que actuemos antes de sentirnos completamente seguros. Construir creencias que nos sostengan implica confiar en la posibilidad, en nuestra capacidad de adaptación y en la fuerza de nuestra mente para integrar nuevas experiencias y aprendizajes. Finalmente, comprender la naturaleza de nuestras creencias nos conecta con un principio fundamental. Nuestra realidad interna moldea nuestra realidad externa. Cuando transformamos nuestras creencias, no solo cambiamos la forma de pensar, sino también la forma de percibir, de actuar y de interactuar con el mundo. Cada creencia fortalecida es un pilar que soporta la expansión de nuestra mente. Cada creencia limitante eliminada es un muro derribado que nos permite alcanzar horizontes que antes parecían inalcanzables. Este capítulo invita a una reflexión profunda y constante. Observar sin juicio, cuestionar con honestidad y construir con intención. Ser arquitecto de nuestra mente, no solo diseñar pensamientos que nos impulsen, sino también elegir las creencias que sostendrán esos pensamientos y nos permitirán crecer, crear y vivir con autenticidad, propósito y libertad, reconociendo que cada creencia es un ladrillo en la construcción de nuestra vida, y que al modificarlas podemos transformar no solo nuestro terreno interior, sino toda la estructura de nuestra existencia, haciendo posible que lo que antes parecía imposible se convierta en la base sólida sobre la que construir nuestros sueños más audaces. Capítulo 6. Hábitos mentales, la práctica diaria que moldea tu mente. Los hábitos mentales son la maquinaria silenciosa que da forma a nuestra mente y, por extensión, a nuestra vida. Son patrones automáticos de pensamiento que se activan una y otra vez, a menudo sin que nos demos cuenta, y que terminan determinando nuestra percepción del mundo, nuestra manera de reaccionar ante los desafíos y la calidad de nuestras decisiones. La mente humana es extraordinariamente eficiente, busca simplificar, automatizar y repetir comportamientos para ahorrar energía. Esto es útil porque nos permite funcionar en el día a día sin agotar todos nuestros recursos conscientes, pero también puede ser peligroso, porque si los hábitos que automatizamos son negativos, limitantes o poco productivos, terminamos reproduciendo los mismos errores, dudas y miedos una y otra vez. Comprender que los hábitos mentales son los ladrillos de la arquitectura interna nos permite asumir responsabilidad. No somos víctimas de la mente, sino arquitectos que pueden elegir conscientemente qué estructuras mantener, cuáles remodelar y cuáles eliminar. Cada pensamiento repetido se convierte en un patrón neuronal, un camino trazado en nuestro cerebro que facilita que esa idea, actitud o creencia se active de manera más rápida y automática en el futuro. Por eso, la práctica diaria es fundamental. Lo que entrenamos se fortalece y se integra como una parte natural de nuestra mente. Así como un atleta entrena su cuerpo todos los días para desarrollar fuerza, resistencia y coordinación, nuestra mente necesita entrenar sus patrones de pensamiento, su enfoque, su resiliencia y su claridad.
La diferencia está en que estos ejercicios son invisibles, internos, pero igual de efectivos para transformar nuestra vida. Los hábitos mentales comienzan con atención y observación consciente. Antes de poder cambiarlos, necesitamos detectar cuáles son los que nos limitan y cuáles nos potencian. Esto requiere honestidad y paciencia. Muchas veces nos creemos conscientes de nuestros patrones, pero al analizar con profundidad descubrimos que la mente actúa en piloto automático, repitiendo rutinas de autocrítica, duda, procrastinación o negatividad que nos pasan desapercibidas. El primer paso es detenernos y observar. ¿Qué pensamientos recurrentes tengo sobre mí mismo? ¿Cómo reacciono frente a los desafíos? ¿Qué interpretaciones automáticas hago de la realidad? Esta observación es una forma de excavación consciente en el terreno de la mente, una exploración que nos permite identificar grietas, fisuras y fortalezas que hasta ahora no habíamos visto. Una vez que hemos detectado los hábitos que queremos modificar o potenciar, llega la etapa de práctica consciente. Los hábitos mentales no se transforman por simple voluntad, requieren repetición deliberada, atención y refuerzo constante. Esto implica diseñar rituales diarios, ejercicios de enfoque, afirmaciones estratégicas, reflexiones profundas y prácticas de autocuidado que fortalezcan los pensamientos y creencias que queremos consolidar. Cada acción repetida consciente es como colocar un ladrillo con precisión. Con el tiempo, estos ladrillos se convierten en paredes sólidas que sostienen toda la construcción interna. Además, los hábitos mentales están intrínsecamente ligados a la emoción. Un pensamiento solo se integra de manera duradera si lo experimentamos, si lo sentimos y lo vivimos. Por eso, las prácticas más efectivas combinan reflexión y sentimiento. Cuando asociamos un pensamiento positivo con una emoción genuina, la mente lo registra como real, como verdadero, y lo convierte en un patrón que se activa de manera natural en situaciones similares. Por ejemplo, si cada vez que sentimos miedo practicamos una respiración profunda, reflexionamos y recordamos una experiencia de superación, nuestro cerebro aprende que el miedo no es una barrera, sino una señal que podemos manejar. Otro aspecto fundamental es la coherencia interna. Los hábitos mentales no funcionan de manera aislada. Un pensamiento positivo no tendrá fuerza si nuestros hábitos diarios, nuestras emociones y nuestras creencias lo contradicen. Por eso, el entrenamiento de la mente debe ser integral. Requiere alinear pensamiento, emoción, creencia y acción. Cada hábito fortalecido refuerza a los demás. Cada patrón limitante que eliminamos libera espacio para la expansión de nuestra mente y la consolidación de pensamientos que nos impulsen hacia adelante. La práctica diaria también nos enseña sobre resiliencia y paciencia. Los hábitos no se cambian de la noche a la mañana, requieren consistencia, repetición y sobre todo compasión hacia nosotros mismos cuando fallamos. Cada tropiezo es una oportunidad de aprendizaje. Identificar qué activó un patrón limitante nos permite corregirlo, entenderlo y fortalecer el hábito que sí queremos mantener. Con el tiempo, estos pequeños actos de entrenamiento consciente generan cambios profundos y sostenibles, una mente más clara, enfocada, optimista y capaz de enfrentar desafíos con confianza. Finalmente, los hábitos mentales nos recuerdan que la mente es como un jardín. Si no cultivamos conscientemente pensamientos positivos, hábitos productivos y creencias que nos fortalezcan, las semillas de la duda, el miedo y la autocrítica se apoderarán del terreno. Cada práctica diaria es un acto de construcción, un ladrillo colocado con cuidado, un cimiento reforzado, un muro interior que sostiene nuestra capacidad de crecer y prosperar. Ser arquitecto de la mente significa dedicar tiempo y energía a estos hábitos, entender que cada pensamiento repetido es un bloque que moldea nuestro futuro, y reconocer que la práctica diaria, aunque invisible y silenciosa, es la fuerza que transforma una mente común en una mente consciente, resiliente y poderosa, capaz de sostener cualquier sueño, enfrentar cualquier desafío y crear una vida coherente con nuestra verdadera esencia. Capítulo 7. La atención, tu herramienta más poderosa. La atención es el hilo invisible que conecta nuestra mente con la realidad, la fuerza silenciosa que determina qué pensamientos se fortalecen y cuáles se debilitan, qué emociones crecen y cuáles se disuelven, qué experiencias se profundizan y cuáles pasan desapercibidas. Es, sin exageración, la herramienta más poderosa que tenemos, porque donde ponemos nuestra atención, allí se concentra nuestra energía, nuestra intención y nuestra capacidad de construir.
Sin atención consciente, los pensamientos vagan como hojas arrastradas por el viento, dispersando nuestra energía, alimentando patrones automáticos y limitantes, y alejándonos de la vida que realmente deseamos crear. Sin embargo, cuando cultivamos la atención, adquirimos la capacidad de elegir en qué enfocarnos, de dirigir la mente hacia lo que nos fortalece y nos impulsa, y de filtrar lo que nos limita o nos dispersa. La atención, por lo tanto, no es solo un acto de mirar o escuchar, es un acto de creación, un gesto que decide dónde colocamos nuestra energía, qué pensamientos nutrimos y qué hábitos consolidamos. Es un principio de construcción consciente. Lo que atendemos con frecuencia se convierte en estructura sólida dentro de nuestra mente, mientras que lo que ignoramos o dejamos pasar lentamente se desvanece o se debilita. Uno de los aspectos más reveladores de la atención es que actúa como amplificador de creencias y hábitos. Cuando ponemos atención constante a una creencia fortalecedora, ésta se integra profundamente en nuestra identidad. Cuando ignoramos o damos espacio a creencias limitantes, éstas pierden fuerza. Lo mismo ocurre con los hábitos. La práctica consciente requiere atención sostenida para consolidar los patrones mentales que deseamos mantener, porque sin atención, la mente tiende a regresar a la zona de confort, al piloto automático que reproduce viejos patrones. La atención también nos conecta con la realidad presente, con la riqueza de cada instante, y nos aleja de la trampa de vivir en recuerdos del pasado o anticipaciones del futuro. La mayoría de las personas viven atrapadas en el piloto automático de la mente, repasando errores pasados o preocupándose por lo que podría suceder, sin darse cuenta de que esta dispersión constante erosiona su capacidad de elegir, de actuar y de crear. Cultivar la atención significa aprender a detenerse, a observar sin juicio, a reconocer los pensamientos que surgen y decidir conscientemente cuáles nutrir y cuáles dejar ir. Implica entrenar la mente como se entrena un músculo, de manera gradual, deliberada y constante, construyendo fuerza y resistencia y aprendiendo a redirigirla cada vez que se dispersa. Otro aspecto fundamental de la atención es su capacidad para moldear la percepción y la experiencia emocional. Lo que elegimos atender determina cómo interpretamos los eventos y cómo nos sentimos ante ellos. Si ponemos atención a lo negativo, a las dudas y al miedo, nuestra mente se llena de preocupación y limitación. Si ponemos atención a lo positivo, a las soluciones y a la posibilidad, nuestra mente se llena de claridad, motivación y creatividad. En este sentido, la atención no solo moldea la mente, sino que moldea la vida misma, porque nuestra percepción de la realidad es un reflejo directo de dónde colocamos nuestra energía mental. La atención también es una herramienta de autoconocimiento profundo. Observar dónde se dirige nuestra mente, qué pensamientos surgen con frecuencia y cómo reaccionamos ante diferentes situaciones revela patrones, creencias y emociones arraigadas que muchas veces permanecen ocultos. Cada instante de atención consciente es un espejo que refleja quiénes somos realmente y nos brinda la oportunidad de elegir conscientemente quién queremos ser. Entrenar la atención requiere disciplina, pero también compasión y paciencia. La mente se distrae con facilidad, es su naturaleza. La práctica consiste en reconocer la distracción sin juicio, traer la atención de vuelta al objeto elegido y repetir este proceso una y otra vez. Esta repetición fortalece la capacidad de concentración, refuerza la claridad mental y permite que la mente deje de vagar de manera automática y comience a dirigir su energía de manera intencional. Además, la atención nos enseña a priorizar lo esencial. En un mundo saturado de estímulos, mensajes, tareas y preocupaciones, solo aquello que recibe atención consciente puede crecer y manifestarse. Aprender a enfocar la atención significa aprender a discernir entre lo urgente y lo importante, entre lo que alimenta nuestra mente y lo que la dispersa, entre lo que nos impulsa hacia nuestros objetivos y lo que nos aleja de ellos. Finalmente, comprender y entrenar la atención nos coloca en el centro de la creación consciente de nuestra vida. Nos recuerda que somos arquitectos de nuestra mente, que cada pensamiento y cada emoción que cultivamos se construye a partir de dónde ponemos nuestra atención, y que la calidad de nuestra vida está directamente relacionada con la calidad de nuestra atención.
Cada instante en el que decidimos enfocar la mente con claridad, deliberación y presencia es un acto de construcción interna, un ladrillo colocado con cuidado, un cimiento reforzado, un pilar que sostiene la expansión de nuestra conciencia y de nuestras posibilidades. Ser arquitecto de la mente significa entender que la atención es la herramienta más poderosa que poseemos y que cultivarla, entrenarla y dirigirla con intención es el camino para transformar pensamientos dispersos en ideas claras, emociones pasajeras en fuerza constante y experiencias ordinarias en oportunidades extraordinarias de crecimiento, creación y realización personal. Capítulo 8. El diálogo interno. ¿Cómo hablarte para impulsarte? El diálogo interno es la conversación constante que tenemos con nosotros mismos, la voz silenciosa que guía nuestras decisiones, interpreta nuestras experiencias y moldea nuestra percepción del mundo y de nuestra propia vida. Esta voz puede ser un aliado poderoso o un enemigo silencioso, dependiendo de cómo aprendamos a nutrirla, entrenarla y gestionarla. La mayoría de las personas no se detiene a observar cómo se habla a sí misma. Simplemente reproduce patrones aprendidos, frases escuchadas desde la infancia, juicios automáticos que surgen en situaciones de estrés o hábitos de pensamiento que se activan sin intención. Sin embargo, el diálogo interno es un terreno de enorme poder. Cada palabra que nos decimos tiene la capacidad de reforzar creencias, emociones y comportamientos que nos acercan o nos alejan de nuestros objetivos. Comprender esto nos convierte en arquitectos conscientes de nuestra mente, porque el lenguaje interno no es solo comunicación, es construcción. Cada frase repetida, cada pensamiento sostenido, se convierte en un bloque de nuestra identidad, un ladrillo que sostiene la manera en que nos percibimos y nos relacionamos con la vida. Por eso, el primer paso para transformar el diálogo interno es observarlo con honestidad y sin juicio. Debemos escuchar atentamente cómo nos hablamos, qué palabras usamos, qué tono predomina y qué creencias subyacen en cada frase que nos dirigimos. Solo desde la observación consciente podemos identificar los patrones limitantes, las críticas automáticas y las voces de duda que nos impiden avanzar. Es común descubrir que gran parte de nuestro diálogo interno está teñido de autocrítica, miedo, comparación o culpa. Estos patrones no surgen de la nada, son eco de experiencias pasadas, mensajes que interiorizamos y hábitos mentales que se repiten de manera automática. La buena noticia es que, así como estos patrones se formaron con el tiempo, también pueden transformarse con intención y práctica diaria. Cambiar el diálogo interno no significa ignorar la realidad, ni negar nuestras emociones. Significa elegir conscientemente cómo interpretamos, respondemos y nos hablamos a nosotros mismos frente a cada situación. Esto requiere desarrollar una voz interna consciente y compasiva, una que reconozca nuestras limitaciones sin castigarlas, que motive nuestros esfuerzos sin presionarlos, que nos aliente a crecer sin generar ansiedad por el futuro. Una voz interna fortalecedora combina realismo, empatía y dirección, permitiéndonos enfrentar desafíos con claridad, mantener la motivación en medio de la adversidad y construir confianza en nuestras capacidades. El diálogo interno también nos recuerda que las palabras son herramientas de construcción mental. Así como un arquitecto elige cuidadosamente los materiales y la forma de cada estructura, nosotros debemos elegir cuidadosamente el lenguaje con el que nos hablamos, porque cada palabra repetida con convicción moldea nuestra percepción, refuerza hábitos y consolida creencias. La práctica consciente del diálogo interno incluye reemplazar frases que limitan con afirmaciones que potencian, transformar juicios con observaciones objetivas y cultivar una narrativa interna que nos empodere, nos motive y nos conecte con nuestra esencia. Por ejemplo, cambiar un "no puedo con esto" por un "puedo aprender a manejar esto paso a paso" no es simplemente un cambio de palabras, es un acto de reestructuración mental que transforma la manera en que enfrentamos retos y tomamos decisiones. Otro aspecto profundo del diálogo interno es su capacidad para influenciar la atención y la emoción. Lo que nos decimos internamente dirige nuestra energía.
Si nos hablamos con miedo, crítica o duda, nuestra mente y cuerpo reaccionan en consecuencia, generando tensiones, inseguridades y bloqueos. Si nos hablamos con confianza, claridad y aliento, creamos estados de concentración, motivación y creatividad. Por eso, entrenar el diálogo interno es entrenar la atención y la emoción al mismo tiempo. Una mente que se habla con cuidado y propósito aprende a sostenerse frente a la adversidad, a filtrar lo que no le sirve y a enfocarse en lo que potencia su crecimiento. La transformación del diálogo interno también nos enseña sobre responsabilidad y libertad mental. Cada palabra que nos decimos es una elección. Cada pensamiento sostenido es un ladrillo que edificamos. Asumir esta responsabilidad significa reconocer que no somos víctimas de la mente, ni de las circunstancias externas. Tenemos la capacidad de rediseñar nuestra narrativa interna, cambiar los patrones de pensamiento que nos limitan y construir una voz interna que nos impulse hacia nuestras metas y nuestro bienestar. Finalmente, el diálogo interno es un recordatorio constante de que somos los arquitectos de nuestra experiencia, los responsables de cómo interpretamos el mundo y de cómo respondemos a él. Cada instante en el que elegimos hablar con pasión, motivación y claridad a nuestra propia mente es un acto de construcción consciente, un ladrillo colocado con intención, un cimiento reforzado, un muro interno que sostiene nuestra resiliencia, nuestra creatividad y nuestra capacidad de avanzar. Cultivar un diálogo interno positivo, realista y empoderador no es un lujo, es una necesidad para quienes desean vivir una vida plena, consciente y alineada con su propósito. Aprender a hablarse para impulsarse no solo transforma pensamientos y emociones, sino que transforma la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con la vida misma. Ser arquitecto de tu mente significa elegir con atención cada palabra interna, observar su impacto y construir con paciencia, disciplina y compasión la voz que guiará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. Capítulo 9. La visualización. Proyecta tu mente hacia el futuro que deseas. La visualización es una de las herramientas más poderosas para la construcción consciente de la mente, porque nos permite crear en el presente imágenes mentales del futuro que deseamos experimentar, conectando nuestras emociones, nuestra atención y nuestra intención con los resultados que buscamos manifestar. La mente no distingue completamente entre lo imaginado y lo vivido. Los escenarios que recreamos con detalle en nuestra imaginación generan respuestas emocionales, fisiológicas y cognitivas similares a las que ocurrirían si estuviéramos realmente viviendo esa situación. Esta capacidad convierte a la visualización en un instrumento de creación interna, porque cada imagen que construimos con claridad y emoción tiene el poder de moldear nuestra percepción, dirigir nuestra atención y activar los patrones de comportamiento que nos acercan a nuestros objetivos. Sin embargo, muchas personas no utilizan la visualización de manera consciente o efectiva, imaginan de manera vaga, superficial o con distracciones, y por eso su mente no recibe las señales claras que necesita para construir y reforzar los caminos internos hacia el logro. La visualización efectiva requiere detalle, intensidad emocional y constancia. No basta con imaginar de manera rápida o superficial. Es necesario crear en la mente una representación rica, completa y vívida del futuro que deseamos, incluyendo colores, sonidos, sensaciones físicas, emociones y contexto. Cuanto más real se perciba la experiencia en la mente, más profundamente impactará los pensamientos, emociones y comportamientos, generando una especie de ensayo mental que prepara la mente y el cuerpo para la acción. Otro aspecto esencial de la visualización es su capacidad para reescribir la narrativa interna. Las imágenes que mantenemos en nuestra mente a menudo reflejan limitaciones, miedos o experiencias pasadas. Estas imágenes inconscientes moldean nuestra percepción y nuestras acciones. Cuando aprendemos a visualizar de manera consciente, estamos reemplazando esas imágenes limitantes con escenarios que reflejan nuestras metas, nuestra confianza y nuestro potencial, creando un puente entre la realidad presente y el futuro que deseamos construir. La visualización también nos conecta con el poder de la emoción.
Visualizar no es simplemente ver algo en la mente, es sentirlo con intensidad, experimentarlo como si ya fuera real, generar en el cuerpo y en la mente la respuesta emocional que acompañaría su manifestación. Esta combinación de emoción e intención fortalece la conexión neuronal con los hábitos, decisiones y acciones que nos acercan a ese futuro, porque el cerebro responde a la experiencia imaginada como si fuera experiencia real, preparando los recursos internos necesarios para alcanzarla. Además, la visualización funciona como un entrenamiento mental y emocional, ayudándonos a enfrentar desafíos, obstáculos antes de que ocurran, practicando la resiliencia, la calma, la creatividad y la toma de decisiones en un espacio seguro, controlado y consciente. Este ensayo mental fortalece la confianza y reduce la ansiedad frente a lo desconocido, porque la mente se familiariza con el éxito, la resolución de problemas y la capacidad de mantener la claridad bajo presión. La práctica constante de la visualización también nos enseña sobre responsabilidad y coherencia interna. Cada imagen que creamos, cada escenario que proyectamos, requiere alineación entre pensamiento, emoción y acción. Visualizar sin actuar o sin sostener la disciplina interna genera un contraste entre la mente y la realidad, que puede producir frustración. En cambio, visualizar con intención, claridad y constancia refuerza la coherencia interna, consolidando hábitos, decisiones y emociones que impulsan nuestra vida hacia la dirección deseada. Un aspecto profundo de la visualización es que nos invita a explorar quién queremos ser, no solo lo que queremos lograr. Más allá de objetivos externos o logros tangibles, la visualización nos permite proyectar la versión más consciente, creativa y poderosa de nosotros mismos, conectando con nuestras capacidades, valores y propósito. Esta proyección interna actúa como un imán que atrae oportunidades, decisiones y comportamientos que reflejan esa versión elevada de nosotros mismos, transformando nuestra identidad y nuestra experiencia cotidiana. La visualización también nos enseña a confiar en nuestra capacidad de crear y transformar. Cada sesión de visualización, cada imagen sostenida con intención, es un recordatorio de que nuestra mente tiene el poder de influir en nuestra realidad, de dirigir nuestra atención hacia lo que importa y de consolidar los patrones internos que producen resultados concretos. Esta confianza no es ingenua ni mágica, es práctica, basada en la comprensión de que la mente funciona como un instrumento de construcción. Lo que se imagina, se siente y se practica con constancia tiende a manifestarse en acciones y resultados concretos. Finalmente, la visualización es un recordatorio constante de que somos creadores activos de nuestra vida, que cada pensamiento, emoción e imagen que sostenemos tiene el potencial de construir un futuro más alineado con nuestra visión y nuestro propósito. Ser arquitecto de tu mente significa utilizar la visualización no como escape, sino como herramienta de creación consciente, practicando con detalle, emoción e intención, entrenando la mente para proyectar, ensayar y consolidar el futuro que deseas vivir. Cada instante dedicado a esta práctica es un ladrillo colocado con intención, un cimiento reforzado y un pilar que sostiene la construcción de tu identidad, tus hábitos y tus posibilidades, recordándote que la realidad comienza primero en la mente y que tu capacidad de imaginar con claridad es la fuerza que impulsa la transformación de los pensamientos en acción y de los sueños en vida. Capítulo 10. Los hábitos mentales. ¿Cómo consolidar pensamientos que te impulsen? Los hábitos mentales son la columna vertebral de nuestra vida interior, la estructura invisible que sostiene la manera en que pensamos, sentimos, actuamos y reaccionamos frente a cada situación. No se trata únicamente de lo que hacemos conscientemente, sino de los patrones automáticos que dirigen nuestra atención, interpretan la información que recibimos y moldean nuestras respuestas ante el mundo. Estos hábitos se forman silenciosa y constantemente, moldeados por experiencias pasadas, educación, entorno, repeticiones y las voces internas que elegimos escuchar. La clave para construir pensamientos que nos impulsen no está en el esfuerzo aislado, en la motivación pasajera o en momentos de inspiración. Está en la creación consciente de hábitos mentales sólidos, repetidos y sostenidos, que se convierten en parte de nuestra identidad y definen nuestra relación con la realidad.
Un hábito mental positivo no se limita a un pensamiento aislado o a un impulso momentáneo. Es un patrón de atención, interpretación y respuesta que, con el tiempo, configura una forma estable de percibir el mundo y actuar en él. Así como un arquitecto no construye un edificio con un solo ladrillo, nosotros no transformamos nuestra mente con un solo pensamiento positivo. Necesitamos estructuras repetidas, consistentes y alineadas con nuestros objetivos y valores. Comprender cómo se forman los hábitos mentales es esencial para poder transformarlos. Cada hábito comienza como una acción consciente. Repetimos un pensamiento, lo reforzamos con atención y emoción y eventualmente se vuelve automático. La mente tiende a optimizar la energía, convirtiendo en rutina los patrones repetidos, lo que puede ser tanto una ventaja como un riesgo. Si no cultivamos hábitos mentales que nos impulsen, la mente seguirá repitiendo patrones de duda, miedo, crítica o procrastinación que limitan nuestro potencial. Por eso, la construcción de hábitos mentales positivos requiere intención, disciplina y autoobservación constante. No basta con querer pensar mejor, debemos diseñar rutinas internas que nos permitan entrenar la mente día a día, reforzar pensamientos que nos fortalezcan, reemplazar creencias limitantes y crear automatismos mentales que guíen nuestra vida hacia el crecimiento y la resiliencia. Los hábitos mentales también están profundamente conectados con la atención y la conciencia emocional. No podemos consolidar un pensamiento que nos impulse si no somos capaces de notar cuándo nuestra mente se desvía hacia patrones que nos limitan, si no sentimos las emociones que acompañan nuestros pensamientos o si no discernimos cuáles de ellos nos acercan o nos alejan de lo que deseamos. La práctica constante de la observación interna nos permite reconocer las señales tempranas de la mente distraída, la crítica automática o la duda paralizante, y reemplazarlas con pensamientos, imágenes y afirmaciones que refuercen nuestra intención y nuestra visión de vida. Otro aspecto crucial de los hábitos mentales es su interconexión con la acción. Los pensamientos por sí solos no transforman la realidad. Se necesita que guíen decisiones, comportamientos y elecciones coherentes. Un hábito mental positivo genera una estructura interna que dirige la acción de manera natural. La mente entrenada para enfocarse, visualizarse, motivarse y sostener la calma frente a los desafíos impulsa conductas alineadas con nuestros objetivos, creando un ciclo virtuoso donde el pensamiento fortalece la acción y la acción refuerza el pensamiento. La consolidación de hábitos mentales requiere además paciencia y compasión. Transformar patrones internos no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que combina observación, ajuste, repetición y refinamiento constante. La mente puede resistirse, distraerse o caer en viejos patrones, y es precisamente la constancia y la amabilidad interna lo que permite mantener la práctica sin frustración, sin culpa y sin autojuicio, reconociendo cada pequeño avance como un ladrillo colocado en la construcción de una mente más fuerte, clara y empoderada. Los hábitos mentales también nos enseñan sobre responsabilidad y libertad interna. No podemos consolidar un pensamiento que nos impulse si no somos capaces de notar cuándo nuestra mente se desvía hacia patrones que nos limitan, si no sentimos las emociones que acompañan nuestros pensamientos o si no discernimos cuáles de ellos nos acercan o nos alejan de lo que deseamos. La práctica constante de la observación interna nos permite reconocer las señales tempranas de la mente distraída, la crítica automática o la duda paralizante, y reemplazarlas con pensamientos, imágenes y afirmaciones que refuercen nuestra intención y nuestra visión de vida. Otro aspecto crucial de los hábitos mentales es su interconexión con la acción. Los pensamientos por sí solos no transforman la realidad. Se necesita que guíen decisiones, comportamientos y elecciones coherentes. Un hábito mental positivo genera una estructura interna que dirige la acción de manera natural. La mente entrenada para enfocarse, visualizarse, motivarse y sostener la calma frente a los desafíos impulsa conductas alineadas con nuestros objetivos, creando un ciclo virtuoso donde el pensamiento fortalece la acción y la acción refuerza el pensamiento. La consolidación de hábitos mentales requiere además paciencia y compasión. Transformar patrones internos no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que combina observación, ajuste, repetición y refinamiento constante.
La mente puede resistirse, distraerse o caer en viejos patrones, y es precisamente la constancia y la amabilidad interna lo que permite mantener la práctica sin frustración, sin culpa y sin autojuicio, reconociendo cada pequeño avance como un ladrillo colocado en la construcción de una mente más fuerte, clara y empoderada. Los hábitos mentales también nos enseñan sobre responsabilidad y libertad interna. Cada pensamiento repetido, cada patrón sostenido, es una elección que refleja nuestra intención y determina nuestra experiencia de vida. Comprender esto nos empodera, porque aunque no podemos controlar todas las circunstancias externas, sí podemos decidir cómo pensamos, cómo interpretamos y cómo respondemos. Cada hábito mental cultivado nos da mayor control sobre nuestra mente, liberándonos de automatismos limitantes y permitiéndonos vivir desde un lugar de intención, claridad y propósito. Además, los hábitos mentales no son estáticos, evolucionan, se adaptan y pueden reforzarse o transformarse según la atención que les dediquemos y las experiencias que los nutran. Por eso, es fundamental revisar, ajustar y renovar constantemente nuestros patrones internos, seleccionando aquellos que nos impulsan, eliminando los que nos frenan y reforzando los que construyen resiliencia, confianza y creatividad. Finalmente, consolidar hábitos mentales es asumir el rol de arquitecto consciente de nuestra mente, planificando, edificando y manteniendo la estructura interna que sustenta nuestro bienestar, nuestra claridad y nuestra capacidad de alcanzar objetivos. Cada pensamiento impulsor que repetimos, cada práctica que sostenemos, cada observación interna que realizamos es un ladrillo colocado con intención, un cimiento fortalecido y un pilar que sostiene la vida que deseamos construir. Ser arquitecto de tu mente significa entender que los hábitos mentales son las vigas invisibles de nuestra realidad y que al cultivarlos con intención, paciencia y disciplina, creamos un espacio interno seguro, poderoso y alineado con nuestro propósito, desde el cual podemos enfrentar desafíos, aprovechar oportunidades y vivir plenamente, conscientes de que cada pensamiento repetido con intención es un acto de construcción de la persona que elegimos ser y de la vida que deseamos vivir. Capítulo 11. La resiliencia mental. Transformar obstáculos en impulso. La resiliencia mental no es simplemente la capacidad de soportar adversidades o resistir presiones externas. Es la habilidad de transformar cada obstáculo, cada desafío, cada circunstancia difícil en una fuerza que nos impulse hacia adelante, en una oportunidad de aprendizaje, crecimiento y fortalecimiento interno. La vida no se desarrolla según un guión predecible. Cada persona enfrenta cambios inesperados, fracasos, pérdidas y dificultades que, a primera vista, pueden parecer insuperables. La resiliencia mental consiste en cultivar una relación interna con estas experiencias que nos permita verlas no como amenazas, sino como puntos de inflexión, momentos que revelan nuestras fortalezas, capacidades y recursos internos que quizás desconocíamos. Esta resiliencia se construye desde dentro, desde la mente y la manera en que interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor. La forma en que pensamos sobre un desafío determina cómo nos sentimos, cómo actuamos y qué resultados obtenemos. Dos personas pueden enfrentar la misma situación difícil. Una sucumbirá al miedo, la frustración o la desesperanza. Otra la transformará en aprendizaje, descubrimiento y oportunidad. La diferencia no reside únicamente en las circunstancias externas, sino en los patrones mentales, las creencias y los hábitos internos que cada persona ha desarrollado. Cultivar resiliencia requiere primero desarrollar autoobservación y conciencia emocional. Significa reconocer nuestras emociones frente al obstáculo, comprender su origen, aceptar su existencia y permitirnos sentir sin juicio ni represión. La resiliencia no es ignorar el dolor, el miedo o la frustración, es sentirlos plenamente, entenderlos y luego elegir conscientemente cómo responder. Al hacerlo, transformamos la reacción automática en una respuesta deliberada, alineada con nuestra intención y nuestros valores, y comenzamos a usar la dificultad como un trampolín hacia la acción constructiva. La resiliencia mental también está profundamente vinculada con la capacidad de reinterpretar la realidad. Cada evento tiene múltiples significados posibles, y la mente flexible aprende a elegir aquellos significados que fortalecen, enseñan y motivan.
En lugar de ver un fracaso como prueba de incapacidad, la mente resiliente lo percibe como una lección que revela oportunidades de mejora, alternativas no exploradas y estrategias más efectivas. Esta reestructuración consciente de la interpretación interna permite transformar la energía de la frustración en impulso, de la duda en curiosidad y de la pérdida en aprendizaje que impulsa la acción futura. Otro componente esencial de la resiliencia mental es la paciencia activa, la capacidad de sostener la calma y la claridad mientras la solución no aparece de inmediato. La mente que se apresa, que se frustra con la falta de resultados inmediatos, se cierra a la creatividad, a la improvisación y a la exploración de nuevas vías. En cambio, la mente resiliente entiende que cada proceso tiene su tiempo, que cada desafío requiere ajuste, reflexión y perseverancia, y que la paciencia no es inacción, sino una forma consciente de esperar mientras mantenemos la atención, la claridad y la disposición a actuar en el momento adecuado. La resiliencia también se fortalece mediante la práctica del autocuidado mental, emocional y físico. La mente no puede sostener la fortaleza ante la adversidad si está agotada, saturada o desconectada de su propio bienestar. El descanso, la nutrición, el movimiento, la reflexión, la meditación y la conexión con nuestras fuentes de inspiración y propósito son elementos fundamentales que mantienen la capacidad de responder con fuerza y claridad ante los obstáculos. Además, la resiliencia mental implica adaptabilidad y creatividad, la disposición a abandonar estrategias que no funcionan, a explorar caminos alternativos y a generar soluciones innovadoras frente a problemas complejos. La rigidez frente a la adversidad conduce al estancamiento, mientras que la flexibilidad permite fluir con los cambios, aprender del error y transformar cada dificultad en un peldaño hacia la evolución personal. Otro aspecto crucial es la visión de propósito. La resiliencia se fortalece cuando tenemos claridad sobre nuestro porqué, cuando cada desafío se conecta con una meta, un valor o un significado mayor que trasciende la incomodidad del momento. Esta visión actúa como ancla y motor, nos mantiene firmes frente a la tormenta y nos recuerda que la adversidad no es un fin, sino un medio que nos empuje a desarrollarnos, a superarnos y a acercarnos a la versión más plena y consciente de nosotros mismos. La resiliencia también enseña la importancia de la responsabilidad interna, comprender que aunque no controlamos todo lo que nos sucede, sí controlamos cómo respondemos. Esta toma de responsabilidad empodera porque libera de la victimización, del reproche y de la impotencia y coloca la atención en lo que sí podemos construir, cambiar y mejorar en nuestra vida y en nuestra mente. Por último, la resiliencia mental nos conecta con la idea de transformación continua. Cada obstáculo superado, cada error revisado, cada dificultad enfrentada y convertida en aprendizaje fortalece los cimientos de nuestra mente, construye hábitos mentales positivos, afina la claridad de nuestra atención y refuerza nuestra capacidad de acción efectiva. La resiliencia no es un estado final que se alcanza una vez, es un proceso constante de adaptación, crecimiento y expansión, una práctica diaria de conciencia, intención y fortalecimiento interno. Ser arquitecto de tu mente significa aprender a ver cada desafío no como un muro que bloquea el camino, sino como un impulso que empuja hacia una versión más fuerte, sabia y consciente de ti mismo, recordándote que cada obstáculo superado es un ladrillo más en la construcción de tu vida. Cada dificultad transformada en aprendizaje es un pilar que sostiene tu crecimiento, y cada momento de resistencia consciente es una prueba de la fortaleza y la claridad que estás cultivando para enfrentar cualquier desafío que la vida presente. Capítulo 12. La autodisciplina mental. Sostén de tus pensamientos y acciones. La autodisciplina mental es la base invisible sobre la que se construye cualquier logro significativo, la columna vertebral de la mente que sostiene pensamientos coherentes, acciones consistentes y resultados duraderos. No se trata de castigo ni de restricción, se trata de un compromiso consciente con uno mismo, una elección diaria de mantener la mente enfocada, clara y alineada con lo que verdaderamente queremos crear en nuestra vida. La autodisciplina mental es lo que nos permite cerrar la brecha entre intención y acción, entre deseo y resultado, porque sin ella, incluso la motivación más intensa se desvanece ante la primera distracción, el primer obstáculo o la primera incomodidad.
Cultivar esta disciplina requiere comprender que la mente no está naturalmente orientada hacia la constancia ni hacia la coherencia. La mente tiende a dispersarse, a reaccionar a estímulos inmediatos y a ceder ante la gratificación instantánea. Por eso, la autodisciplina mental no es un atributo innato que algunos poseen y otros no, sino una habilidad que se entrena y fortalece como un músculo. Cada vez que elegimos un pensamiento, una acción o una reacción consciente en lugar de un impulso automático, estamos ejercitando este músculo, construyendo la capacidad de sostenernos frente a la tentación de la distracción, la procrastinación o la autocrítica destructiva. La autodisciplina mental requiere un nivel profundo de autoobservación y honestidad interna. Significa ser capaz de notar cuándo la mente se desvía hacia patrones que no nos sirven, cuándo el pensamiento se dispersa, cuándo la emoción nos arrastra, y tener la valentía de corregir la trayectoria sin juicio ni culpa, con calma y con intención renovada. No se trata de castigarse por fallar, sino de reconocer la desviación y elegir conscientemente volver al camino que hemos decidido construir. Otro aspecto fundamental es la gestión de la atención. La autodisciplina mental no significa trabajar más horas o pensar más, sino dirigir la atención hacia lo que realmente importa y sostenerla allí de manera deliberada. Cada pensamiento, cada tarea, cada interacción se convierte en un acto de construcción consciente o en una oportunidad perdida si la atención se dispersa. Aprender a manejar la atención es aprender a manejar la mente misma, y la práctica constante de enfocar y redirigir la atención fortalece la capacidad de mantener hábitos mentales positivos y de tomar decisiones alineadas con nuestro propósito. La autodisciplina mental también está profundamente conectada con la regulación emocional. Una mente disciplinada no significa ausencia de emociones, sino la capacidad de sentirlas, reconocerlas y utilizarlas como información, en lugar de permitir que dicten nuestras acciones de manera impulsiva. La emoción es un motor poderoso. Si está alineada con la intención y la claridad, impulsa; si no, desordena. La autodisciplina permite usar la emoción como combustible en lugar de obstáculo, convirtiendo la energía interna en acción coherente y productiva. Además, la autodisciplina mental requiere constancia y repetición, porque la fuerza de voluntad es limitada si se depende únicamente de la motivación momentánea. Los hábitos mentales positivos, los pensamientos que los impulsan, los patrones de acción coherentes se consolidan mediante la práctica sostenida, incluso cuando la motivación fluctúa, incluso cuando el entusiasmo inicial se enfría. La disciplina es el puente que conecta el deseo con la acción consistente, la intención con la realización y el pensamiento con el impacto real en la vida. Otro componente crucial es la visión a largo plazo, la capacidad de mantener la claridad sobre lo que realmente queremos construir en nuestra vida, incluso frente a dificultades, distracciones o gratificaciones inmediatas. La autodisciplina mental implica postergar placeres pasajeros y tomar decisiones que puedan ser incómodas a corto plazo, pero que sostengan el crecimiento, la claridad y la coherencia a largo plazo. Esto requiere coraje y compromiso, porque la mente tiende naturalmente a buscar comodidad inmediata y evitar esfuerzo o incomodidad. La autodisciplina también nos enseña la importancia de la resiliencia interna, porque incluso los más disciplinados enfrentan momentos de debilidad, distracción o fallo. La verdadera autodisciplina no es perfección, es la capacidad de reconocer el error, aprender de él y retomar el camino con determinación y calma, entendiendo que cada intento fortalece la mente, cada ajuste refina el enfoque y cada repetición consciente consolida hábitos que nos acercan a la vida que queremos crear. La autodisciplina mental, en última instancia, es la habilidad de sostener la mente como arquitecto de la propia vida, de construir un espacio interno en el que los pensamientos, emociones y acciones estén alineados, coherentes y orientados a objetivos significativos. Es el cimiento invisible que permite transformar las intenciones en resultados, las ideas en logros y los sueños en realidades palpables. Ser disciplinado mentalmente no significa rigidez ni represión, significa libertad de elección consciente, la capacidad de dirigir la mente y la vida según lo que decidamos construir, en lugar de reaccionar pasivamente a estímulos, emociones o hábitos antiguos. Cada acto de disciplina mental fortalece la capacidad de sostener pensamientos que nos impulsen, de tomar decisiones que nos acerquen a nuestra mejor versión y de vivir de manera coherente con los valores y objetivos que hemos definido.
En este sentido, la autodisciplina mental es el sostén invisible de nuestra arquitectura interna. Cada pensamiento consciente, cada hábito reforzado, cada acción deliberada es un ladrillo colocado con intención, una viga que mantiene firme la estructura de la vida que elegimos construir. Cultivar esta disciplina requiere práctica diaria, paciencia, observación constante, autocompasión y compromiso profundo con uno mismo, recordando siempre que cada pequeño acto de control consciente es un paso hacia la libertad interior, hacia la claridad mental y hacia la capacidad de transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Capítulo 13. La creatividad mental. Generar ideas que te impulsen. La creatividad mental no es un talento reservado a artistas, científicos o inventores. Es una habilidad innata en cada mente humana, un recurso poderoso que se manifiesta cada vez que imaginamos posibilidades, combinamos ideas o resolvemos problemas de manera innovadora. La creatividad es la fuerza que transforma pensamientos dispersos en soluciones coherentes, que convierte obstáculos en oportunidades y que permite que la mente se mueva más allá de lo evidente, más allá de lo cotidiano, hacia la expansión de nuevas realidades. Cultivar la creatividad mental requiere primero liberar la mente de sus propias limitaciones y condicionamientos. La mayoría de las personas se ven atrapadas en patrones de pensamiento rígidos, creencias autoimpuestas y hábitos mentales que repiten soluciones antiguas a problemas nuevos. La creatividad surge cuando somos capaces de observar estas limitaciones con claridad, reconocerlas sin juicio y abrir espacio para explorar alternativas, perspectivas y combinaciones que antes parecían imposibles. Esto implica atreverse a cuestionar, a dudar de lo que se da por sentado y a aceptar la incertidumbre como terreno fértil para la imaginación. La creatividad mental también está profundamente ligada a la capacidad de observación y atención plena. Una mente distraída, saturada o apresurada difícilmente puede generar ideas originales. Necesita detenerse, mirar con profundidad, percibir detalles que otros pasan por alto y conectar elementos aparentemente inconexos. Cada sensación, cada emoción, cada experiencia vivida se convierte en un insumo para la creatividad cuando la mente está presente y receptiva. Además, la creatividad requiere coraje intelectual y emocional. Generar ideas que nos impulsen implica enfrentarse al miedo al error, al juicio, al fracaso o al ridículo. La mente creativa entiende que cada idea, aunque imperfecta, es un paso hacia la construcción de algo mayor. Cada intento fallido es una semilla de aprendizaje, y cada error revela nuevas vías de exploración. La creatividad mental no es lineal, es un proceso dinámico, flexible y a veces caótico, que requiere paciencia, tolerancia a la ambigüedad y apertura a la sorpresa. Otro componente fundamental es la conexión con la propia intuición. Las ideas más innovadoras no siempre surgen del análisis lógico o de la razón pura. A menudo emergen de un lugar interno profundo, de la combinación de experiencia, emoción y sensibilidad que permite a la mente percibir relaciones y soluciones que no son evidentes a simple vista. Aprender a escuchar y confiar en esta intuición fortalece la capacidad creativa, porque permite que la mente se expanda más allá de los límites del pensamiento convencional y se conecte con un flujo de inspiración que trasciende la lógica lineal. La creatividad mental también está ligada a la capacidad de juego y experimentación. Una mente que se permite explorar, probar, equivocarse y recomenzar desarrolla ideas más originales y audaces. El juego mental no es frivolidad, es un laboratorio interno donde la imaginación se combina con la disciplina, donde la curiosidad se convierte en acción y donde la mente se atreve a construir escenarios que luego pueden materializarse en resultados concretos. Además, la creatividad requiere conexión con la emoción y el propósito. Las ideas que nos impulsan no son simplemente originales, sino significativas. Resuenan con nuestros valores, deseos y objetivos. La mente creativa encuentra en la emoción un combustible que transforma la inspiración en motivación y la idea en acción. La creatividad también se nutre de la curiosidad constante y la apertura a nuevas experiencias. Leer, escuchar, observar, explorar culturas, disciplinas y perspectivas distintas amplía el repertorio de la mente, proporcionando materiales para combinar, transformar y reinventar.
Cada experiencia vivida se convierte en un bloque con el que la mente puede construir algo único. Otro aspecto esencial es la integración de la disciplina y la constancia. La creatividad no se limita al momento de inspiración espontánea, se fortalece cuando se sostiene mediante práctica constante, cuando se dedica tiempo a pensar, escribir, dibujar, experimentar o analizar. La combinación de disciplina y juego creativo permite que la mente transforme ideas dispersas en proyectos concretos, en soluciones efectivas y en innovaciones que realmente nos impulsen hacia adelante. Finalmente, la creatividad mental nos enseña a ver la vida como un terreno de posibilidades infinitas. Cada problema, cada desafío, cada limitación es una invitación a imaginar, a combinar ideas y a generar nuevas formas de avanzar. La mente creativa no se detiene ante los obstáculos, los utiliza como catalizadores de invención y transformación. Ser creativa mentalmente no significa solo generar ideas novedosas, sino aprender a conectar, aplicar y transformar esas ideas en acción que construya la vida que deseamos. Cada pensamiento creativo es un ladrillo en la construcción de un futuro más consciente. Cada idea que se traduce en acción es un impulso que nos acerca a nuestra mejor versión. Y cada desafío superado mediante imaginación y estrategia fortalece la confianza en nuestra capacidad de crear, innovar y transformar nuestra realidad. La creatividad mental, en última instancia, es el motor que conecta visión, intención y acción. Es la fuerza que nos permite convertir obstáculos en oportunidades, ideas en resultados y pensamientos en experiencias que nos empujan hacia una vida plena, coherente y en constante expansión. Capítulo 14. La claridad mental. Enfocar tu mente en lo que importa. La claridad mental es la luz que permite que la mente navegue con propósito en un mundo saturado de información, estímulos y distracciones. Es la capacidad de ver con nitidez lo que realmente importa, de distinguir entre lo esencial y lo accesorio, de priorizar pensamientos y acciones que construyen en lugar de dispersar, que acercan a objetivos significativos en lugar de consumir energía en caminos sin dirección. La claridad mental no es un estado pasivo, es un acto consciente, un entrenamiento diario de atención, percepción y discernimiento. Implica observar la mente con honestidad, reconocer los pensamientos que generan ruido, ansiedad o confusión y decidir deliberadamente cuáles mantener, cuáles transformar y cuáles soltar. Sin claridad, la disciplina se vuelve rígida pero ciega, la creatividad se dispersa en caos y la acción se diluye en esfuerzo sin sentido. Por eso, la claridad mental es un pilar que sostiene la efectividad de todas las demás habilidades internas. Permite que la autodisciplina se aplique de manera coherente, que la creatividad genere ideas con propósito y que la resiliencia se enfoque en lo que verdaderamente vale la pena sostener. Alcanzar claridad requiere silencio interno y autoobservación. En medio del ruido cotidiano, la mente tiende a llenarse de pensamientos repetitivos, juicios, preocupaciones y proyecciones sobre el pasado o el futuro. La claridad surge cuando somos capaces de pausar, de escuchar, de observar el flujo de la mente sin identificarnos con cada impulso. Este proceso no es inmediato ni siempre cómodo. Requiere paciencia, constancia y valentía para enfrentar aquello que a veces preferimos ignorar, desde miedos hasta hábitos mentales autolimitantes. Otro componente esencial es la capacidad de simplificación. Una mente clara no es una mente vacía, es una mente que ha aprendido a despojarse de lo innecesario, a reducir la complejidad que nos abruma y a identificar los elementos que generan valor real. Cada pensamiento, cada decisión y cada acción se analizan bajo la pregunta: ¿esto me acerca a lo que quiero construir o me distrae de ello? La respuesta a esta pregunta, repetida de manera constante, va refinando la capacidad de enfoque y fortaleciendo la claridad interna. La claridad mental también está profundamente ligada a la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Cuando existe alineación entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, la mente actúa con precisión y seguridad. Cuando hay desconexión, surgen dudas, indecisiones y desgastes energéticos innecesarios. Cultivar esta coherencia implica introspección, honestidad con uno mismo y práctica deliberada de observación de la relación entre ideas, emociones y comportamientos.
Además, la claridad requiere propósito definido y visión a largo plazo. La mente necesita un marco de referencia para discernir entre lo que importa y lo que no. Sin una dirección clara, incluso los esfuerzos disciplinados y creativos pueden perderse en acciones superficiales o contradictorias. Definir valores, metas y prioridades nos permite filtrar la información, las ideas y los estímulos, seleccionando aquellos que realmente nutren nuestro crecimiento y dejando ir los que solo generan ruido o desgaste. La claridad mental también se fortalece mediante la gestión de la información y los estímulos externos. En un mundo hiperconectado, es fácil que la mente se sobrecargue de datos, opiniones ajenas y comparaciones innecesarias. Establecer límites, filtrar influencias y decidir conscientemente dónde enfocarnos es un acto de disciplina y cuidado interno que permite que la mente mantenga su dirección y energía para lo que verdaderamente importa. Otro aspecto fundamental es la confianza en la propia capacidad de discernimiento. La claridad no surge únicamente de acumular información, surge de confiar en el propio juicio, en la intuición entrenada, en la capacidad de evaluar y elegir con criterio. Esto implica responsabilidad y compromiso, porque cada elección consciente fortalece la claridad y cada indecisión prolongada la debilita. La claridad mental también requiere flexibilidad y adaptabilidad. Ver con nitidez no significa rigidez ni resistencia al cambio, significa entender lo esencial mientras se ajusta lo accesorio, adaptarse a nuevas circunstancias sin perder la perspectiva de lo que verdaderamente importa. Es un equilibrio entre firmeza interna y apertura al flujo de la vida, entre dirección y adaptabilidad, entre decisión y aprendizaje continuo. Finalmente, la claridad mental se manifiesta como poder de acción consciente. Cuando la mente está clara, cada pensamiento, cada decisión y cada movimiento tienen propósito. La energía se canaliza de manera eficiente, la acción se vuelve más efectiva y la vida se transforma en un proceso de construcción deliberada en lugar de reacción constante. La claridad no solo ilumina el camino, sino que también empodera, porque nos permite vivir con intención, tomar decisiones alineadas con nuestra esencia y transformar nuestro mundo interno y externo con precisión y coherencia. Es la herramienta invisible que convierte la autodisciplina en resultados, la creatividad en soluciones y la resiliencia en fortaleza auténtica. Cada momento de enfoque consciente, cada pensamiento clarificado y cada acción deliberada fortalece este estado mental, construyendo una mente que no solo piensa, sino que piensa con dirección, propósito y claridad, y que impulsa nuestra vida hacia lo que verdaderamente deseamos crear. Capítulo 15. La resiliencia mental. Transformar adversidad en impulso. La resiliencia mental no es simplemente soportar dificultades o resistir golpes de la vida. Es la capacidad de transformar cualquier adversidad en un impulso para crecer, aprender y avanzar. Es un músculo interno que se desarrolla con práctica consciente, una fuerza que permite que la mente se recupere, se reconfigure y se fortalezca frente a desafíos, fracasos, pérdidas o incertidumbres. La resiliencia no surge del azar ni de la suerte, surge de la disciplina, la claridad y la autocomprensión. Implica reconocer que la vida no siempre sigue planes preestablecidos, que los obstáculos son inevitables y que el sufrimiento es una parte natural del proceso humano, pero que la forma en que respondemos a ellos define nuestro futuro. Ser resiliente mentalmente no significa evitar el dolor, ignorar la frustración o negar la vulnerabilidad. Significa aceptarlos, observarlos y decidir conscientemente cómo responder, utilizando cada experiencia como un aprendizaje profundo y una oportunidad de expansión. La resiliencia comienza con autoconocimiento y honestidad interna. Para transformar adversidad en impulso, primero debemos comprender nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros patrones de pensamiento y nuestras emociones recurrentes. Esto nos permite identificar qué nos detiene y qué nos potencia, qué nos limita y qué nos libera. La conciencia plena de uno mismo se convierte en un faro que guía la mente a través de la tormenta, evitando que la confusión, el miedo o la desesperanza dicten nuestras acciones.
Además, la resiliencia requiere aceptación activa. No se trata de resignación pasiva, sino de reconocer la realidad tal como es, sin adornos ni negaciones, para poder actuar desde un lugar de claridad y poder. La aceptación nos permite liberar energía que de otro modo se desperdiciaría en resistencia inútil y nos abre la posibilidad de explorar alternativas, soluciones y caminos de crecimiento que antes no eran visibles. Otro pilar fundamental de la resiliencia mental es la reestructuración cognitiva, la capacidad de reinterpretar experiencias adversas desde perspectivas que nos fortalezcan. Esto implica entrenar la mente para identificar aprendizajes, oportunidades y recursos ocultos en cada desafío. Cada problema puede convertirse en un maestro, cada error en una guía, cada pérdida en un recordatorio de nuestras prioridades y valores más profundos. La resiliencia también se nutre de propósito y significado. Cuando la mente tiene una dirección clara, los golpes de la vida no nos paralizan, nos empujan a encontrar soluciones, a reinventarnos y a actuar con intención. El sentido de propósito actúa como un ancla en medio del caos, proporcionando motivación, enfoque y determinación para seguir adelante incluso cuando las circunstancias externas son adversas. La resiliencia mental requiere gestión emocional consciente. La mente resiliente no reprime la tristeza, la ira, la frustración o el miedo, las reconoce, las procesa y las utiliza como información valiosa sobre necesidades, límites y caminos posibles. La regulación emocional es una herramienta esencial porque nos permite responder con claridad y estrategia en lugar de reaccionar impulsivamente, transformando así la vulnerabilidad en fuerza. Otro componente crucial es la flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptarse y encontrar nuevas formas de pensar, sentir y actuar cuando los viejos enfoques dejan de funcionar. La vida es dinámica y la rigidez mental es enemiga de la resiliencia. La mente flexible busca soluciones creativas, experimenta con alternativas y mantiene la apertura a lo inesperado, lo que permite convertir desafíos en oportunidades de crecimiento real y sostenido. La resiliencia se fortalece también mediante acciones consistentes y pequeñas victorias diarias. Cada paso, por mínimo que parezca, que se da con intención frente a la adversidad, genera confianza, refuerza el músculo mental y demuestra que somos capaces de superar dificultades. Estas pequeñas victorias construyen una narrativa interna poderosa que nutre la autoestima, la seguridad y la determinación frente a desafíos mayores. Finalmente, la resiliencia mental es inseparable de la conexión con uno mismo y con los demás. La fuerza interna se potencia cuando reconocemos que no estamos solos. Buscar apoyo, compartir experiencias, aprender de otros y recibir retroalimentación fortalece la mente, amplía perspectivas y proporciona recursos adicionales para enfrentar la adversidad. La resiliencia no es un viaje solitario, es un proceso que combina autoindagación, disciplina interna, apertura al aprendizaje y colaboración consciente. La mente resiliente no se quiebra frente a la dificultad, sino que se transforma, adaptándose, aprendiendo y creciendo. Cada experiencia desafiante se convierte en un impulso, cada caída en una oportunidad de levantarse con mayor fuerza y cada error en un maestro que guía hacia decisiones más conscientes. La resiliencia mental es inseparable de la conexión con uno mismo y con los demás. La fuerza interna se potencia cuando reconocemos que no estamos solos. Buscar apoyo, compartir experiencias, aprender de otros y recibir retroalimentación fortalece la mente, amplía perspectivas y proporciona recursos adicionales para enfrentar la adversidad. La resiliencia no es un viaje solitario, es un proceso que combina autoindagación, disciplina interna, apertura al aprendizaje y colaboración consciente. La mente resiliente no se quiebra frente a la dificultad, sino que se transforma, adaptándose, aprendiendo y creciendo. Cada experiencia desafiante se convierte en un impulso, cada caída en una oportunidad de levantarse con mayor fuerza y cada error en un maestro que guía hacia decisiones más conscientes.
La resiliencia mental es la fuerza que permite tomar el control de nuestra narrativa interna, reconociendo que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo responder, cómo crecer y cómo convertir la adversidad en una palanca que impulse nuestro desarrollo personal, nuestra claridad, nuestra creatividad y, en última instancia, nuestra capacidad de construir la vida que verdaderamente deseamos. Es la habilidad que nos enseña a mirar cada desafío no como un obstáculo insuperable, sino como un catalizador que revela nuestra fortaleza, redefine nuestros límites y expande nuestra capacidad de acción, recordándonos que la verdadera transformación comienza desde la mente y se refleja en cada aspecto de nuestra existencia. Capítulo 16. La maestría mental. Integrar pensamiento, emoción y acción. La maestría mental no es un destino, es un camino que requiere práctica constante, atención plena y disposición para conocerse profundamente. Es la habilidad de armonizar pensamiento, emoción y acción, de alinear lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, creando una coherencia interna que impulsa nuestra vida de manera efectiva y consciente. Alcanzar la maestría mental significa reconocer que la mente no es solo un receptor de estímulos ni un motor de ideas desconectadas. Es un sistema complejo que integra percepciones, creencias, emociones y decisiones, y que, cuando se cultiva con intención, se convierte en el arquitecto de nuestra realidad. La primera dimensión de esta maestría es el dominio del pensamiento. No se trata de suprimir ideas negativas ni de forzarse a pensar solo en positivo, sino de entrenar la mente para discernir, seleccionar y canalizar pensamientos que construyan en lugar de destruir, que generen claridad en lugar de confusión y que transformen posibilidades en realidades tangibles. El pensamiento disciplinado y consciente permite que la creatividad, la resiliencia y la claridad mental se apliquen de manera efectiva, porque una mente desordenada dispersa energía y paraliza la acción. La segunda dimensión es la gestión de la emoción. Las emociones son señales poderosas, mensajes internos que reflejan nuestras necesidades, deseos, miedos y motivaciones. La maestría mental implica sentir con profundidad, comprender lo que cada emoción nos comunica y regular la intensidad y dirección de estas emociones, para que no nos dominen, sino que nos guíen. Esto requiere honestidad, autoconciencia y práctica de introspección, porque cada emoción mal gestionada se convierte en una fuerza que desvía, distrae o sabotea nuestros objetivos, mientras que cada emoción integrada se convierte en energía que alimenta la acción deliberada y el crecimiento. La tercera dimensión es la acción consciente. La maestría mental se refleja en cómo actuamos, nuestras decisiones, comportamientos y hábitos. Pensamiento claro y emociones equilibradas solo se materializan plenamente cuando se traducen en acción consistente, enfocada y alineada con nuestros valores y metas. La acción consciente es la manifestación tangible de nuestra inteligencia interna, la evidencia de que no solo comprendemos nuestra mente, sino que la usamos como herramienta de creación y transformación. La primera dimensión de esta maestría es el dominio del pensamiento. No se trata de suprimir ideas negativas ni de forzarse a pensar solo en positivo, sino de entrenar la mente para discernir, seleccionar y canalizar pensamientos que construyan en lugar de destruir, que generen claridad en lugar de confusión y que transformen posibilidades en realidades tangibles. El pensamiento disciplinado y consciente permite que la creatividad, la resiliencia y la claridad mental se apliquen de manera efectiva, porque una mente desordenada dispersa energía y paraliza la acción. La segunda dimensión es la gestión de la emoción. Las emociones son señales poderosas, mensajes internos que reflejan nuestras necesidades, deseos, miedos y motivaciones. La maestría mental implica sentir con profundidad, comprender lo que cada emoción nos comunica y regular la intensidad y dirección de estas emociones, para que no nos dominen, sino que nos guíen. Esto requiere honestidad, autoconciencia y práctica de introspección, porque cada emoción mal gestionada se convierte en una fuerza que desvía, distrae o sabotea nuestros objetivos, mientras que cada emoción integrada se convierte en energía que alimenta la acción deliberada y el crecimiento.
La tercera dimensión es la acción consciente. La maestría mental se refleja en cómo actuamos, nuestras decisiones, comportamientos y hábitos. Pensamiento claro y emociones equilibradas solo se materializan plenamente cuando se traducen en acción consistente, enfocada y alineada con nuestros valores y metas. La acción consciente es la manifestación tangible de nuestra inteligencia interna, la evidencia de que no solo comprendemos nuestra mente, sino que la usamos como herramienta de creación y transformación. Integrar pensamiento, emoción y acción implica desarrollar coherencia interna, un estado donde nuestras palabras, decisiones y comportamientos reflejan nuestras convicciones más profundas. Esta coherencia genera confianza, reduce conflictos internos y potencia nuestra capacidad de influir en la realidad de manera efectiva. La maestría mental también requiere flexibilidad y adaptación. La mente sabia no se aferra rígidamente a creencias, planes o emociones. Observa, evalúa y ajusta en función de la situación y del aprendizaje continuo. La flexibilidad permite que los errores, desafíos y cambios inesperados se conviertan en oportunidades para reafirmar objetivos, redirigir esfuerzos y fortalecer la resiliencia, en lugar de generar frustración, miedo o estancamiento. Otro aspecto esencial es la autoobservación constante. La maestría mental se cultiva con atención sostenida, observando patrones de pensamiento, reacciones emocionales, hábitos y comportamientos. La introspección continua permite detectar desvíos, corregir errores y reforzar hábitos que generan bienestar y efectividad. Sin autoobservación, incluso la disciplina más rígida o la creatividad más brillante pueden perderse en la rutina automática o en decisiones impulsivas. La integración de pensamiento, emoción y acción también depende de propósito y sentido. Una mente que actúa sin dirección puede ser eficiente, pero no necesariamente productiva ni significativa. Tener claridad sobre los valores, la visión y las metas personales permite que cada pensamiento, emoción y acción se conecten con un propósito más grande, convirtiendo la vida en un proceso consciente de construcción y no en una serie de reacciones al azar. La maestría mental se fortalece mediante la práctica de la resiliencia y la claridad. Cada desafío superado, cada emoción comprendida y cada decisión tomada con conciencia refuerza la capacidad de actuar con eficacia y estabilidad frente a nuevas adversidades. La resiliencia nos enseña a levantarnos y continuar, la claridad nos permite discernir lo que importa, y la maestría mental unifica estos elementos en un flujo coherente que impulsa resultados sostenibles. Finalmente, la maestría mental se traduce en libertad y empoderamiento interno. Cuando logramos integrar pensamiento, emoción y acción, nos liberamos de patrones automáticos, de miedos limitantes y de decisiones impulsivas que nos alejan de nuestro potencial. Esta libertad interna no depende de las circunstancias externas, sino de la habilidad de dirigir la mente con intención, de transformar adversidad en impulso, de crear hábitos que fortalezcan la mente y de vivir cada día con propósito y conciencia plena. La maestría mental es en esencia la culminación de todo lo que hemos explorado, la disciplina que construye hábitos poderosos, la creatividad que abre caminos, la claridad que enfoca, la resiliencia que transforma obstáculos y finalmente la integración consciente que permite que todos estos elementos funcionen como un sistema armónico. Es el estado donde nos convertimos en arquitectos completos de nuestra mente, capaces de diseñar pensamientos que nos impulsen, emociones que nos fortalezcan y acciones que nos acerquen a la vida que deseamos crear. La maestría mental no es un logro final, sino un compromiso continuo, un viaje de descubrimiento y construcción personal, donde cada día representa una nueva oportunidad de alinear mente, corazón y acción y de construir con intención, coherencia y poder la vida que verdaderamente nos pertenece. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.